Demos una mirada a los mercados en la jornada de hoy. Hablamos de economía. Me acompaña en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Tenemos que hablar de Turquía y el impacto que tiene este terremoto en la economía de ese país, que ya venía con problemas. Bueno, en palabras del presidente, es la peor catástrofe en todo un siglo. La lira turca cayó brevemente hasta un mínimo histórico y su principal mercado bursátil cayó un 1,35%. También el rendimiento de la deuda pública local a 10 años alcanzó su nivel más alto en casi 2 meses con un 10,2%. Al menos 4 aeropuertos turcos resultaron dañados, según las autoridades, y más de 2.800 edificios cayeron en Turquía. Entre los afectados también están los 3,7 millones de refugiados sirios registrados en Turquía. Turquía detuvo el flujo de petróleo hacia la terminal de exportación de Seyhan en la costa mediterránea como una medida de precaución, aunque no se detectaron fugas en estos oleoductos que alimentan esa instalación. El Seyhan es un centro vital para las ventas de petróleo. El puerto exportó más de 1 millón de barriles diarios en enero. Eso representa aproximadamente el 1% del suministro mundial de petróleo. Ese cierre contribuyó a la subida de los precios a nivel internacional. Pasemos ahora a hablar de Indonesia. De ese país, el Producto Interno Bruto sube a 5,31% en 2022, niveles prepandemia. Bueno, hablamos de la mayor economía del sudeste asiático y la 17ª mundial, que mostró una recuperación total en el 2022. Los datos superan ligeramente las previsiones del gobierno para 2022, que se encontraban entre el 5,2 y el 5,3%. En 2021, esa economía repuntó un 3,69% tras registrar en 2020 su primera gran contracción del 2,07% en más de 2 décadas. Esto, por supuesto, por la pandemia del COVID-19. Para 2023, el Banco de Indonesia prevé una subida de entre el 4,5 y el 5,3%, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento para ese país del 4,8%. Tenemos que hablar, Jorge, de la entrada en vigencia de la prohibición al diésel ruso. ¿Qué dicen? Bueno, esta prohibición y la de otros derivados petrolíferos de Rusia es parte del mecanismo de sanciones por la invasión en Ucrania. Pero de los nuevos derivados prohibidos, el mayor desafío actualmente es el veto al diésel, que emplean cerca de la mitad de los vehículos de la Unión Europea y la mayor parte del transporte pesado, marítimo y también la maquinaria. El 40% de las importaciones de la Unión Europea venían de Rusia antes de la guerra, pero Bruselas confía en que este periodo de transición, desde el inicio de las sanciones, que fue en junio del año pasado, hasta que se apliquen ahora mismo en febrero de este año, según ellos, haya sido suficientemente largo para garantizar rutas de suministro alternativas. Eso sí, Moscú ha facturado a la Unión Europea 140.000 millones de euros en carbón, gas y petróleo desde que inició la guerra en Ucrania hace ya casi un año, esto según el Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio. Hablemos ahora de nuestra región de América Latina, porque el presidente de Brasil criticó al Banco Central de ese país por mantener los tipos de interés altos. El presidente brasileño afirmó que no existe ninguna justificación para mantener la tasa de interés de referencia en el 13,75% anual y que, según él, era una vergüenza. El presidente pidió ayuda a la clase empresarial que, en su opinión, necesita aprender a protestar por estos tipos de interés alto para que presionen al Banco Central con el objetivo de reducir la tasa de interés. El Banco Central decidió mantener por cuarta vez consecutivas los tipos oficiales en el 13,75% anual, manteniéndolos en sus niveles más altos desde el año 2016, al considerar que la inflación, actualmente que está en 5,79% anual, continúa siendo una amenaza para la economía brasileña. La mayoría de organismos económicos internacionales aconsejan a los bancos centrales mantener elevados los tipos de interés para combatir la inflación que afecta a la mayoría de países del mundo. Desde Estados Unidos, el expresidente Jair Bolsonaro expresó que el norte del país lo marca la economía y que no se siente optimista con el futuro económico brasileño por las medidas que está tomando Lula da Silva. Y pasemos ahora a la cifra del día para el cierre. 4.200 millones de dólares, eso invertirán 47 empresas y organizaciones en el norte de Centroamérica. Así lo anunció la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, esto como parte de su apuesta por reducir la migración. Jorge, muchas gracias por esta actualización del mundo de la economía. A continuación, en Directo América ya viene el debate.